El secreto de Zoe. Un instante para ti y para calmar tu mente. Bienvenido, bienvenida al secreto de Zoe. En el episodio anterior, en el que te hablé sobre cómo descubrir nuestra pasión, dimos paso a un nuevo bloque temático en el secreto de Zoe. Hasta ese momento habíamos estado viendo cómo aprender a calmar nuestra mente. Pero ya la semana pasada vimos lo necesario que es conocernos a nosotros mismos y a nosotras mismas, conectar con nuestra esencia y con lo que de verdad somos y queremos. Por eso, comenzamos este nuevo bloque que he denominado Aprende a conocerte. Y sin duda, considero que por donde hay que comenzar es por diferenciar qué es el ego y qué es el ser. Hace un tiempo escuché decir a una maestra budista que dentro de cada uno de nosotros, en nuestros corazones, hay una brillante pepita de oro, que con el tiempo se va cubriendo de capas y capas de barro, y que el camino de la iluminación, es decir, el desarrollo de todo tu potencial, consiste en eliminar esas capas hasta llegar de nuevo a esa bella pepita. La verdad es que me pareció una metáfora preciosa sobre el ego y el ser, y te voy a explicar por qué. Al nacer, todos venimos puros y casi brillantes como esa pepita de oro, sin condicionamientos, sin juicios, sin miedos. Nuestra esencia disfruta de su máximo esplendor. Pero pronto comenzamos a crearnos capas y capas de ese barro, que es lo que va conformando nuestro ego. Los distintos personajes que nuestra mente va creando, fruto de la educación que recibimos, de los comentarios, de los juicios que emiten sobre nosotros, de las opiniones y de esas voces en grito que escuchamos por cualquier rincón. Todo aquello que va llegándonos y nos toca va creando esos personajes que realmente son necesarios para sobrevivir en este mundo, pero que la humanidad, por desconocimiento, les acaba dando un poder que no les corresponde realmente. Esos personajes son los que conforman el ego, los que van creando nuestra mente. El ego puede convertirse en un gran aliado, pero antes hay que ponerle en el lugar que le corresponde, al servicio del ser. Este ejemplo ya lo he puesto en alguna ocasión, cuando he hablado del poder que tiene la mente, ¿no?, sobre nosotros. Bien, yo siempre he imaginado al ego como un caballo salvaje, en muchas ocasiones desbocado y al que hay que domesticar. No se trata de acabar con él, sino de convertirle en tu aliado. Realmente su intención no es causarte problemas, sino protegerte, en la mayoría de los casos. Pero a veces tanta protección se le va de las manos. Así que sí, estamos aquí, en esta vida, para quitar esas capas de barro y llegar a nuestra pepita de oro. O lo que es lo mismo, para desenmascarar a cada uno de los personajes que conforman nuestro ego hasta llegar a conocer a nuestro verdadero ser, nuestra esencia. Pero ¿cómo desenmascaramos a los personajes? ¿O cómo descubrimos si el que nos habla es nuestro ego o es nuestro ser? Yo tengo un truco y es preguntarte a ti mismo, a ti misma, ¿desde dónde estoy hablando? Ese es el modo más rápido, como si se tratara de un checklist, ¿no?, inicial. El ser siempre habla desde el amor y el ego desde el miedo. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que has decidido dejar tu trabajo de contable porque no eres feliz en él. Después de 18 años de carrera profesional, eliges dejarlo todo y dedicarte a un nuevo proyecto. Y justo
en el momento en el que sientes que ese nuevo proyecto comienza a arrancar, una persona te ofrece un puesto de trabajo también de contable. Dudas, por supuesto, pero como ya has escuchado este podcast, pues decides aplicar ese checklist rápido. Y te preguntas, ¿desde dónde estoy hablando cuando pienso en aceptar el puesto? La respuesta llega de inmediato. Desde el miedo a la incertidumbre económica. Desde el miedo a que mi proyecto no funcione. Desde el miedo al juicio de mi padre por no haber aceptado un puesto que me garantice un poco de estabilidad. Y ante la pregunta, ¿desde dónde estoy hablando cuando pienso en no aceptar el trabajo? Y la respuesta podría ser, desde el amor y el respeto hacia mí misma y mis sueños, mis ilusiones y mis ganas de vivir la vida en coherencia con lo que soy. Estas podrían ser esas respuestas. Las respuestas en este caso han sido claras y contundentes. Puede ser que los miedos puedan contigo y aún así decidas aceptar el trabajo. Bien, pues está bien, todo es perfecto, pero acéptalo con plena consciencia de que lo haces desde el ego. Si es así, ya te queda poco para domesticar ese caballo salvaje y para actuar desde el ser. Eres consciente de que aceptas un trabajo no porque tu esencia, no porque tu ser lo quiera, sino porque en ese instante pesa más la necesidad de tener una estabilidad económica. Ya estás metiendo consciencia a una decisión que has tomado. Eso es lo más importante. Podemos usar tantos personajes como queramos a lo largo del día. Nuestra parte hiperprofesional, la supermadre, el superpadre, la de hija o hijo adorable, e incluso la de persona firme y autoritaria en una determinada situación. La que queramos podemos usar, pero siempre siendo conscientes de que solo haces uso de un personaje porque en ese instante te interesa, sabiendo que ese personaje no eres tú. A eso me refería cuando hablaba de domesticar a ese caballo salvaje. Simplemente es ponerle al servicio de tu ser, a tu propio servicio, pero no considerar que eres ese caballo salvaje. Si dejas, por ejemplo, de ser profesional, una persona súper profesional, sigues siendo tú. Si dejas de ser el mejor deportista, sigues siendo tú. Y si dejas de ser madre, padre, hija, hijo, también sigues siendo tú. Todas esas cosas te describen, pero no definen tu ser. Tu esencia la vas a ver en ese instante en el que lo que haces, lo haces por ti y no por demostrar nada a nadie. A ver, está claro que no podemos vivir sin los demás, porque somos seres sociables. Eso es una realidad. Pero imagina por un segundo que todo lo que dijeras, todo lo que hicieras, lo hicieras por ti y no por agradar o porque debes hacerlo. Es en ese momento cuando estarías conectado, conectada con tu ser. Y no se trata de un enfoque egoísta, sino de amor hacia ti y también hacia los demás, porque les estás mostrando lo que de verdad eres. Voy a darte más información para aprender a diferenciar desde dónde estamos hablando, si desde el ego o desde el ser, o desde dónde estamos sintiendo, desde dónde estamos pensando. La primera diferencia es la que te he comentado antes. El ego siempre está hablando desde el miedo y el ser siempre desde el amor. El ego está en el sobrevivir y sin embargo el ser está en el vivir. El ego siempre está en el pasado o en el futuro, recordando cosas que ha vivido, poniéndose en situaciones que todavía no han ocurrido, y sin embargo el ser está en el presente. Por eso es tan importante lo que os he comentado en muchas ocasiones de vivir desde la atención plena, vivir en el presente. El ego siempre está en el control,
en esa necesidad de controlarlo todo, en esa necesidad de no perder el control de cada circunstancia, de cada situación. Sin embargo, el ser está en el fluir, en el dejarse llevar, que además está relacionado con el siguiente. El ego siempre está en la duda, en la incertidumbre, en haré lo correcto, no haré lo correcto, qué es lo que tengo que hacer. Y sin embargo, el ser está en la fe en la vida. Fluye con la vida porque tiene fe en ella. El ego se sitúa en el juicio hacia uno mismo, el juicio hacia los demás. Y sin embargo, el ser está situado en el perdón hacia uno mismo también, que es fundamental. El ego está en la competencia y el ser en el compartir. No compite con nadie, porque no ve ninguna necesidad. No existe la competencia para el ser. El ego solo sabe relacionarse con otras personas bien desde la sumisión o bien desde la dominación. Sin embargo, el ser se relaciona desde la igualdad. Todos somos iguales. No hay que luchar, no hay que competir. Nadie es más que yo y nadie es menos que yo. El ego obedece cuando está en la sumisión, por ejemplo. Sin embargo, el ser decide, elige, crea. El ego se sitúa en la escasez y sin embargo el ser en la abundancia. También está relacionado con todo lo anterior, ¿no?, que hemos estado viendo. Ese miedo es lo que genera esa escasez. Y por ejemplo, el ser, como está en el fluir y en la fe, lo que siente siempre es esa abundancia, que lo que tiene en esta vida es abundante. El ego es incoherente y sin embargo el ser está en la absoluta coherencia entre el pensar, el sentir, el actuar. El ego se sitúa en el apego, en ese amor insano, en ese sentimiento de posesión. Sin embargo, el ser se sitúa en el desapego, que no tiene nada que ver con no amar, sino todo lo contrario. Amar desde el desapego. Amar desde el entender que el otro no es tu posesión. Nadie ni nada es tu posesión. Desde el amor respetuoso. El ego habla desde la contención, desde la represión. Sin embargo, el ser es espontaneidad. El ego está en la resignación y el ser en la aceptación. Esto es muy importante, porque no es lo mismo aceptar algo que resignarse a ello. De esto hablaremos en un episodio seguro. El ego siempre busca fuera, busca tener. Esa parte tan material, eso que estuvimos hablando en el episodio anterior. Sin embargo, el ser se encuentra dentro. O sea, no busca fuera, se encuentra dentro. Encuentra dentro de sí mismo esa felicidad. El ego está condicionado por todo, por lo que va a pensar la gente, por lo que van a decir, y el ser es libre. En conclusión, el ego es inconsciente y el ser es consciente. Todos estos temas los vamos a tratar porque son fundamentales y seguro que alguno más también saldrá. Y ahora de momento te voy a hacer una propuesta, y es que observes durante una semana desde dónde estás actuando. Que tengas presente todo esto que te he ido comentando, todas estas diferencias de las que te he ido hablando del ego y del ser, y que simplemente observes, nada más. No te juzgues si te pillas actuando desde el miedo o desde la sumisión. Simplemente valora la opción de actuar desde otro lugar. En este caso, en vez de desde el miedo sería desde el amor, y en vez de actuar desde la sumisión sería desde la igualdad.
obsérvalo, porque lo más importante siempre es observar y darse cuenta, porque así es como vamos siendo cada vez más conscientes. Así que ánimo, porque ya estás en el camino. Ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí conmigo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Te recuerdo que puedes escuchar tanto el podcast de contenidos como las meditaciones en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo a través de zoe@elsecretodezoe.com. Y si te ha gustado, suscríbete. Hasta pronto.